de en una lista de los medicamentos que su paciente está tomando, ¿sí? Lo ideal sería hacer un contraste de esos medicamentos con... Ya, ya. Un contraste de esos medicamentos con los medicamentos que uno puede verificar en el sistema. Si usted tiene, por ejemplo, un sistema PRAS, verificar qué es lo que está tomando en este caso su paciente. ¿Sí? De esta manera, hacer un contraste de estos medicamentos y saber qué es lo que está tomando con la dosis y qué horario está utilizando su paciente para tomar los medicamentos. Eso es la conciliación de medicamentos. Obviamente, esa misma conciliación de medicamentos tienen que hacerlo para referir a su paciente y también en el momento en el que su paciente está dado de alta. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de conciliación de medicamentos. ¿Alguien consultó lo que son los medicamentos LASA? Doc, Sí. yo había investigado que los medicamentos LASA eran medicamentos que se dividían primero por medicamentos que tenían una misma fonética y que los hacían como una tablita de los medicamentos que tenían la misma fonética o escritura, y otra división de los LASA eran medicamentos de que en su, si más no me equivoco, era en su presentación del fármaco, sea la caja o sea el fármaco como tal, la pastilla, sea similar. Entonces, yo había investigado eso. ¿Y Que los cuál es su dividía. nombre, Doc? Alexei Rulova. Y que lo utilizaban más que nada para evitar algún tipo de mala praxis a nivel de la prescripción, incluso para Es el paciente como tal. Son medicamentos que, como dice el doc, suenan igual o se pueden ver igual, ¿sí? Incluso aquí juega mucho lo que es la caligrafía del médico, ¿no? Porque muchas veces al escribir el medicamento yo puedo, a veces por la mala caligrafía se puede entender otro medicamento, ¿sí? Entonces hay medicamentos que se parecen mucho, no solamente por la escritura, sino incluso por la posología, la dosis, ¿sí? Entonces esos son medicamentos que suenan igual, a eso se llama, se miran igual o suenan igual. Entonces yo puedo confundir estos medicamentos y prescribirlos de manera y darlos de manera inadecuada al paciente, entonces también es un error. Y entonces eso también. Ya, vamos a comenzar el día de hoy con la clase. Vamos a seguir con la parte que nos mandaba. Vamos a ver el manejo de incertidumbre en atención primaria, ¿ya? Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver los criterios para seleccionar las pruebas diagnósticas y vamos a ver todos estos términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo y todo esto, ¿ya? En un intento de reducir la incertidumbre que nosotros ya vimos en nuestro tema anterior, inherente al manejo de patologías en los seres humanos, se han utilizado las pruebas diagnósticas. Esta función de ellas no es solamente ayudarnos a disminuir esta incertidumbre, sino también cuantificar y describir esa duda que yo tengo sobre una patología. Como yo les decía, el interrogatorio y el examen físico, cuando es adecuado, cuando se hace de manera adecuada, les van a dar más del 90% de su diagnóstico, ¿sí? Pero hay que recordar que estas dos pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad que es variable y depende mucho de la persona que lo realiza. Por lo tanto, va a ser operador dependiente. Entonces, depende mucho de la persona que lo haga para decir que tiene que ser tiene una buena confiabilidad, ¿no? Cuando la información que se tiene en un caso particular no es suficiente para nosotros formular un diagnóstico ni para la toma de decisiones, en este caso debe recurrirse a lo que es una prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, esto ya vimos en la clase anterior, entonces habíamos hablado de cómo es esto de los umbrales diagnósticos y de la probabilidad diagnóstica, y habíamos visto que va de 0 al 1 o del 0 al 100%. Entonces, nosotros podemos excluir un diagnóstico y decir que nuestro paciente está sano y no dar ningún tratamiento,
o tener aquí el umbral del test, ¿sí? Entonces, yo no tengo una certeza de cuál es el diagnóstico de mi paciente, pero lo que voy a hacer para llegar a un diagnóstico establecido, lo que tengo que hacer es hacer ciertas test o pruebas diagnósticas que me van a llegar a un diagnóstico establecido y por lo tanto cruzar este umbral de tratamiento, es decir, dar tratamiento a mi paciente. ¿Ya? En el cuadro de acá abajo vamos a ver igual, entonces igual aquí estamos igual lo que son los umbrales y vamos a ver los pacientes que están sanos y los pacientes que están enfermos. Sí, y dentro de esto vamos a tener los pacientes falsos negativos y los pacientes falsos positivos, es decir, aquellos que sean considerados como sanos, pero que están enfermos, y aquellos que fueron considerados como enfermos, pero son sanos. ¿Ya? Vamos a ver el glosario de temas, ¿no? Algo más que me olvidaba de decirles en relación a las dos preguntas de conciliación de medicamentos y de medicamentos LASA, eso sí va también para su prueba, ¿no? Entonces también deben saber. ¿Ya? Ahora, en relación a esto, vamos a ver primero qué es una prueba diagnóstica. Y definimos una prueba diagnóstica como cualquier proceso más o menos complejo que nos ayuda a determinar la presencia o ausencia de una condición supuestamente patológica que nosotros no podemos observar a simple vista. Por ejemplo, el tamizaje de una población, la búsqueda de casos, el descarte de un diagnóstico o la confirmación de un diagnóstico o seguimiento de una patología. ¿Sí? Entonces, la validez es el grado en que el test, es el grado en que un test mide lo que yo quiero que mida o lo que debe medir, es decir, es la capacidad de distinguir entre los individuos que tienen la enfermedad y aquellas que no la tienen, ¿ya? Luego vamos con la seguridad de la prueba. Una vez que yo he identificado tanto la especificidad como la sensibilidad de mi prueba, que es lo que nos da la validez de una prueba, vamos a ver que la seguridad viene determinada por dos valores, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Entonces, ¿qué me dice la seguridad? Que cuando yo tengo un test que ya me ha salido positivo, ¿con qué seguridad yo puedo decir que este test predice la presencia o ausencia de la enfermedad? ¿Sí? Ya. La reproductividad es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. Entonces, esta prueba que hicieron o que yo hice, yo tengo que poderla replicar nuevamente y para eso yo tengo que tener una metodología de cómo se hizo y volverla a replicar y me tiene que ofrecer unos resultados iguales o similares en una población similar, si yo la aplico. Esa es la reproductividad. Ahora, evaluación de las pruebas diagnósticas. A la hora de analizar la evidencia que un determinado estudio aporta sobre la validez y aplicabilidad de una prueba diagnóstica, debemos plantearnos tres cuestiones. La primera, ¿son válidos los resultados? ¿Cuáles son esos resultados que me está dando? Y si esos resultados yo los puedo aplicar a mi comunidad o a mi lugar donde yo me encuentro. ¿Sí? Cuando hablamos de validez de los resultados, primero vamos a ver el patrón de referencia. Muchas veces cuando nosotros hacemos una prueba o un test que está siendo probado, nosotros hacemos una comparación con un patrón de referencia. Por lo tanto, es necesario comparar los resultados con un patrón de referencia que nosotros conocemos como gold estándar, es decir, la prueba que más sensibilidad y especificidad tiene. ¿Sí? Entonces, yo hago una comparación con esa prueba. Ahora, una vez que ya hemos hecho esta comparación con un patrón de referencia y los resultados que me salen son similares al patrón de referencia, entonces yo tengo que ver si la prueba que estoy valorando se ha sido realizada en forma independiente. Y esto es lo que nos dice en la parte de metodología, cómo fue realizada la prueba, es decir, si fue realizada en un patrón de doble ciego o si tiene algún sesgo. Entonces, todo eso me va a indicar si la prueba tiene confiabilidad. Y la otra,
Si esta prueba que yo estoy realizando o que yo estoy valorando es similar al de nuestra práctica clínica. No se puede, los estudios, por ejemplo, en el caso de diabetes se hace una diferenciación entre pacientes adultos mayores y pacientes adultos jóvenes, porque no es lo mismo, entonces la población es distinta. Esta es mi población del patrón de referencia y yo tengo que ver si esa población se adapta a mi población, ¿sí? Y obviamente dentro de esto yo voy a encontrar también la metodología con la que se hizo la prueba. Esta metodología me va a permitir a mí saber, poder replicar nuevamente esa prueba en mi población y saber si esos mismos resultados me van a dar a mí, ¿sí? Eso en relación a son válidos los resultados. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Cuando hablamos de cuáles son los resultados que yo voy a tener, vamos a tener la probabilidad preprueba y la probabilidad postprueba. ¿Ya? Nosotros tenemos a nuestro paciente que vino a nuestra consulta. Obviamente este paciente va a tener diversas características de gravedad, de signos, de síntomas, de comorbilidades, ¿ya? De contexto, etcétera. ¿Sí? Yo le hago una revisión a mi paciente y yo voy a determinar, voy a dar un diagnóstico, en este caso un diagnóstico presuntivo, ¿sí? A esto yo es lo que llamo probabilidad preprueba, es decir, la probabilidad determinada de tener la entidad que hay que diagnosticar, ¿sí? Entonces, la probabilidad preprueba. Luego yo le voy a aplicar a ese paciente una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica puede modificar o no esa probabilidad de tener o no lo que yo quiero probar, ¿sí? Y eso va a aumentar en más o menos a posterior de realizar esta prueba y eso conocemos nosotros como probabilidad post-prueba, ¿sí? Entonces, luego de hacer eso, vamos a ver si los resultados son aplicables en nuestro medio. A la hora de valorar la aplicabilidad de la prueba diagnóstica en nuestros pacientes, tenemos que considerar si esta prueba puede ser reproducible independiente del ámbito y las condiciones de aplicación y de la persona que lo interprete. Como les decía, si el espectro de pacientes que fueron incluidos en el estudio es diferente al nuestro, la decisión también debe tomarse con cautela cuando la población no es similar, ¿no? Entonces, si yo tengo un estudio que no fue realizado en una población similar o en unas condiciones, yo tengo que aceptar esos resultados con mucha cautela, ¿ya? La utilidad de la clínica depende también de la repercusión que tenga sobre nuestra actitud diagnóstica y terapéutica. Ahora, en relación a la probabilidad yo preprueba, yo voy a decir que si mi probabilidad preprueba es muy baja, es decir, tengo un diagnóstico que es un diagnóstico presuntivo, pero esa probabilidad es muy bajita. Independientemente de cuál sea el resultado de la prueba, la probabilidad post-prueba también va a ser igualmente baja. Por lo tanto, hay que valorar si merece la pena llevarla a cabo, ¿sí? Eso es para llegar a un umbral diagnóstico. Y la probabilidad, y en el caso de que mi probabilidad preprueba sea muy alta, muchas veces el resultado no va a modificar nuestra decisión de tratar nuestro umbral terapéutico, por lo que a veces se puede obviar esta prueba. Es decir, si no es necesario hacer la prueba, porque si yo hago o no hago la prueba, vamos a llegar a la misma conclusión, puede ser que yo no necesite hacerla, sino solamente obviarla, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre la validez interna. Para validar una prueba, lo que se hace es compararla con una prueba perfecta. A esto nosotros denominamos criterio de verdad o gol estándar. Entonces, en este cuadrito de aquí vamos a ver, nosotros hemos realizado una prueba o una aplicación de un test, ¿ya? Este test me dio positivos y negativos. Yo voy a comparar esa prueba que hice con el gol estándar y voy a categorizar a mis pacientes. Sí, aquellos que salieron positivos con la prueba en verdad estaban enfermos o aquellos que saliendo positivos en mi prueba estaban sanos, ¿sí? O aquellos que saliendo negativos a la prueba sí estaban enfermos o aquellos que saliendo negativos en verdad estaban sanos.
¿sí? Entonces, esto me va a determinar la validez, y para hacer la validez yo voy a calcular dos, ¿cómo es, no? Dos índices que son la sensibilidad y la especificidad. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, es definida como la capacidad de una prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad, y esto va a estar en la columna del lado izquierdo, ¿sí? Vemos aquí, ¿sí? Esta va a ser igual al número de sujetos con un test positivo que tienen la enfermedad, que en este caso vemos aquí como verdaderos positivos, divididos para el total de sujetos que tienen la enfermedad, ¿sí? O los enfermos. Dicho de otra manera, va a ser igual a los verdaderos positivos dividido para los verdaderos positivos más los falsos negativos. Ya. Vamos a ver este ejemplo aquí, ¿ya? Vamos a considerar los datos de un estudio en el que se incluyó en total a 2.641 pacientes. Estos pacientes tenían una sospecha de cáncer de próstata. Acudieron a la consulta de urología durante un tiempo determinado. Durante ese tiempo se recogieron los datos de tacto rectal, sí, realizado a cada uno de los pacientes, y se comparó con el gold estándar, que en este caso es la biopsia prostática, ¿sí? Y se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, yo voy a calcular en este caso primero la sensibilidad de mi prueba. Entonces, como yo les decía, la sensibilidad va a ser igual a los verdaderos positivos, que en este caso es 634, dividido para el total de enfermos, que en este caso viene a ser 1.121. En total me da un total de 56.56%, ¿sí? De sensibilidad de esta prueba. Y esta es la razón por la que muchas veces, más bien dicho, siempre, aparte de los resultados del tacto rectal, se tiene que hacer otros análisis para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Ya sean antígenos prostáticos, el eco y la biopsia y todo lo demás, que para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, es porque tiene una sensibilidad baja, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, la sensibilidad es una prueba muy sensible. ¿Qué es lo que hace? Haya muchos positivos y pocos falsos negativos. Su utilidad es la de descartar la enfermedad, y la sensibilidad es especialmente importante cuando la enfermedad, si no se diagnostica, es una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad contagiosa, o cuando si realizáramos un tratamiento precoz, el pronóstico fuera mejor. Ya, en cuanto a la validez interna, vamos a hablar sobre la especificidad. La especificidad es definida como la capacidad de la prueba para identificar aquellas personas que no tienen la enfermedad, ¿sí? Y es igual. Entonces, aquí lo vamos a ver en nuestra columna del lado derecho, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Es igual al número de sujetos que resultaron negativos para la prueba y que no tienen la enfermedad, que en este caso son los verdaderos negativos, dividido entre el número de personas que no tienen la enfermedad y que están sanos. Entonces, aquí vemos la fórmula, que serían los verdaderos negativos dividido para el total de sanos, o lo que es lo mismo, los verdaderos negativos dividido para los verdaderos negativos más los falsos positivos, ¿sí? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, entonces vamos a calcular en este caso la especificidad de esta prueba, y vamos a ver que en total, como verdaderos negativos, yo tengo 1.251, y esto lo voy a dividir para el total de sanos, que en el total son 1.520. Esto nos daría un porcentaje de 82.30%, ¿sí? Entonces, esta es la especificidad de mi prueba. Ya, ahora vamos con esto. La especificidad es una prueba muy específica, va a hallar muchos negativos y pocos falsos positivos. Y su utilidad es la de confirmar mi diagnóstico. La especificidad es especialmente importante cuando queremos estar seguros de un diagnóstico.
Ahora vamos con la seguridad de la prueba. El paciente ya me dio positivo a mi prueba, ¿sí? Ahora, yo tengo que ver cuál es esa validez, cuál es la seguridad de mi prueba y para eso yo me pregunto si al salirme positivo mi paciente es verdad o no que está enfermo. ¿Le creo o no le creo a la prueba, por decirlo de otra forma? ¿Ya? Entonces, para ver la seguridad de las pruebas, yo utilizo dos valores, que en este caso son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Ya? El valor predictivo positivo va a ser la probabilidad que tiene un individuo de estar enfermo cuando mi resultado es positivo en la prueba. En otras palabras, es una probabilidad condicionada a que un paciente resulte positivo a la prueba y por lo tanto tenga la enfermedad, ¿sí? Aquí lo hacemos en las filas. Entonces, el valor predictivo positivo va a ser igual a los verdaderos positivos dividido para todos los que tuvieron un test positivo, ¿sí? O los verdaderos positivos dividido para los verdaderos positivos más los falsos positivos, ¿sí? Ya. Entonces, igual, con el mismo ejemplo que hemos venido haciendo. Entonces, yo voy a calcular cuál es el valor predictivo positivo de mi prueba. Entonces, me va a dar igual a 634, ¿sí? Que fueron los verdaderos positivos, dividido para el total de pacientes que salieron positivos que mi prueba, que fueron 903, que me da un total de 0,7021, que es igual a 70,21%. ¿Ya? Ese es mi valor predictivo positivo. ¿Ya? Ahora vamos con el valor predictivo negativo. Contrariamente, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un individuo que obtenga un resultado negativo en mi prueba no presente la enfermedad o esté sano. En este caso, el valor predictivo negativo va a ser igual a los verdaderos negativos dividido para el total de pacientes que fueron negativos en mi test, ¿sí? Y y tenemos igual aquí en el otro lado, los verdaderos negativos van a ser igual a dividido a los verdaderos negativos más los falsos negativos, ¿ya? Entonces esa es la fórmula. Igual, con el mismo ejemplo que hicimos, que hemos venido haciendo. Entonces, vamos a calcular los verdaderos negativos, que en este caso serían 1251, ¿sí? Esto dividido para el total de pacientes que me resultaron negativos en mi prueba, que en este caso son 1738 pacientes, ¿sí? Me va a dar un total de 0,7198, ¿sí? Y esto es igual a 71,98%, ¿ya? Entonces, a manera de resumen, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo se interpretan las pruebas, ¿ya? Entonces, a manera de resumen, para que ustedes vean, nosotros tenemos una prueba que hemos realizado que nos va a dar resultados dicotómicos. Dicotómicos quiere decir dos resultados diferentes, ¿no? Y nos va a dar un resultado que puede ser en este caso positivo o negativo. Esto lo vamos a comparar con un gol estándar, una prueba estándar, gol estándar, ¿ya? Y esta nos va a determinar si el paciente en realidad está enfermo o no está enfermo, es decir, está enfermo o está sano. Cuando nosotros vemos la columna del lado izquierdo, vamos a ver la sensibilidad. La sensibilidad. Pero si yo hago esto en el lado derecho, vamos a ver lo que es la especificidad, ¿sí? En la primera fila vamos a poder calcular el valor predictivo positivo y en la segunda fila el valor predictivo negativo de la prueba, ¿sí? Entonces, esto es a manera de resumen. Ahora, ¿cuál es la influencia de la prevalencia? Como ustedes vieron, los valores de sensibilidad y especificidad nos ayudan mucho a definir cuán válida es la prueba que yo estoy aplicando para confirmar o descartar mi diagnóstico.
Sin embargo, la desventaja es que no me proporcionan, como decir, una información relevante a la hora de tomar una decisión clínica, ¿sí? Entonces, si bien sí nos ayudan con eso, no nos ayudan mucho en cuanto a la decisión clínica. Pero lo bueno de estas dos pruebas es que son propiedades intrínsecas de la prueba diagnóstica y que van a definir su validez sin importar cuál es la prevalencia de la enfermedad en la población. Los valores predictivos positivos y negativos, a pesar de que nos ayudan a determinar cuál es esa confiabilidad y seguridad de la prueba que yo estoy aplicando, sí nos ayudan a tomar decisiones clínicas, pero presentan una limitación, que es que esta puede estar influenciada por la prevalencia de la enfermedad en el lugar o en la comunidad donde yo estoy haciendo el estudio. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos este es un test de VIH que se aplicó en una población de baja prevalencia, ¿sí? En el momento en el que yo calculo mi valor predictivo positivo en una población que tiene baja prevalencia de VIH, vamos a ver que me da un porcentaje bajo, ¿ya? Pero si yo calculo este mismo valor predictivo positivo en una población que tiene alta prevalencia, ¿sí? Entonces voy a ver que me va a dar un valor predictivo positivo alto del 28.7%. Entonces, sí, los valores predictivos o la seguridad de la prueba van a estar influenciados por la prevalencia de la enfermedad en la comunidad donde ustedes realicen la prueba. Entonces, eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Ahora, para hacer la práctica de la actividad que hemos hecho ahora, vamos a ver este ejercicio que dice que estos son datos inventados, ¿no? Vamos a valorar la utilidad de una radiografía simple de tórax para detectar una masa de pulmón sugestiva de cáncer en hombres mayores de 65 años, fumadores, con un consumo acumulado de más de 60 paquetes, con síndrome consultivo, tos irritativa y hemoptisis de más de 3 meses. ¿Ya? Para este ejemplo en cuestión, asumimos que en una población de 1000 pacientes de estas características, los hallazgos pueden ser los siguientes. Entonces, esta es los hallazgos que vamos a encontrar. Con esta diapositiva ustedes deben calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de la prueba y vamos a ver cómo interpretamos los resultados de estas pruebas. ¿Ya? Entonces, ya. Voy a finalizar la reunión para volvernos a conectar y mientras nos volvemos a conectar para que sigan haciendo los cálculos, ¿ya? Para seguir con la clase. Ya, doctor. Realización de... ¿Alguien ya calculó la sensibilidad de esta prueba? 0,99 da. Ya, su nombre, Doc. Jesús Endara. Ya, 0,99 que vendría a ser 99.4%. Bueno, pues sale 0.994 que vendría a ser 99.4%, ¿ya? A ver, el doctor Jarrín que me ayude por favor con la especificidad que le salió de la prueba. ¿Y cómo hizo el cálculo? Doctor Jarrín. Ya, doc, ya le digo. Ya. Para la especificidad saldría 0.98. Ya, que vendría a ser 98, bueno, a mí me sale 98.9%, ¿no? 98%. Eso. A ver, vamos a ver.
Doctora Manzano, por favor, ayúdeme con el valor predictivo positivo. ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escucha? Doc. Sí, Doc, ¿ahí me escucha? Allí sí, Doc. Ah, Dígame. ya. Ya, espéreme un momentito. Ya Ya. le calculo. A ver, Doc, sería el valor predictivo positivo del 100%. Ajá, sí. ¿Cuánto le salió? Salió 99, pero Claro, pues era 99 sale y por 100 saldría 99%. ajá. ¿Sí? Ya. Ya, muy bien, Doc. Gracias. Eh, Doctora Tipán Wendy, por favor, ayúdeme con el valor predictivo negativo de la prueba. Doc, me salió 95%. Eso, muy bien, ¿no? 95%. ¿Quién me quiere ayudar interpretando estos resultados que nos dieron? El de sensibilidad, el de especificidad, valor predictivo y valor predictivo negativo. ¿Alguien quiere ayudarme con la interpretación de los resultados que salieron? O No, sea, por ejemplo, en el de sensibilidad, como ya, ese es como que la capacidad para como que identificar los positivos, que sí son positivos, entonces ya. podría ser que si se le realiza a 100 pacientes la prueba y como salió 99, se espera que las 99 personas que eran positivos sí sean positivos. Eso, sí, más o menos lo que nos está diciendo el doctor es verdad, ¿no? Como ustedes vieron la sensibilidad y la especificidad de esta prueba, que es solamente como un ejemplo, no salieron altas, ¿no? La sensibilidad del 99% y la especificidad del 98%. A ver, entonces, sí, son pruebas altamente sensibles y altamente específicas. El doctor, alguien que me levantó la mano, el doctor Kevin, parece que vi. Sí, ¿Alguna pregunta? Sí. no, quería decirle que no sería para interpretar más bien que el 99% de pacientes, o sea, esa prueba descarta en el 99% de pacientes la enfermedad, porque la sensibilidad descarta enfermedad. A ver, la sensibilidad nos ayuda a ver pacientes enfermos, ¿no? Y la especificidad son los sanos, Ah, eso sí, ¿sí? pero la prueba Ajá, sirve para descartar, la sensibilidad descarta la enfermedad. ya. Entonces, vamos a ver acá ya para ver el resultado. Ya. Entonces, para que no nos quedemos con dudas, vamos a ver cómo es la interpretación de las pruebas. Cuando yo digo que tengo una sensibilidad del 99.4%, ¿sí? De el paciente de los que me salieron en este caso de la sensibilidad, yo digo que el 99.4% de los pacientes que tenían con cáncer de pulmón tuvieron una RX sugestiva, ¿sí? Es decir, tuvieron algún signo en la radiografía de cáncer. Y el 98.9% de los pacientes sin cáncer tenían una RX normal, ¿sí? Entonces, esta es la interpretación de la prueba, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que es una prueba muy sensible y muy específica, ¿ya? Eso es lo que me ayuda. Ahora, en relación a los valores predictivos positivos y negativos, ¿qué es lo que me está diciendo? Porque ahí se tiene que ver la seguridad de la prueba, ¿ya? Cuando yo veo el valor predictivo positivo, digo que el 99% de los pacientes que tuvieron una RX patológica tenían cáncer.
y solamente el 1% de los pacientes que tuvieron una RX patológica no lo tuvieron, ¿ya? Mientras que el valor predictivo negativo yo lo interpreto como el 95% de mis pacientes que tuvieron una RX normal estaban sanos, ¿sí? Y solo el 5% con una RX normal tenían cáncer, ¿sí? Entonces, así es como se interpreta estos resultados tanto de sensibilidad como especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de este ejercicio que hemos realizado? ¿No? No, doc. Ya, sí entendieron entonces, ¿no es cierto? Y cómo tienen que hacer la interpretación de las pruebas, ¿ya? Vamos. A ver, chicos, no sé si tienen ustedes la misma duda que tuvo el otro grupo. Al otro grupo también ya les voy a tomar la primera evaluación, el primer prerequisito, y ellos me preguntaban si tienen que estudiar todos los artículos que yo les mandé adjunto con las diapositivas que les mandé. Como les explicaba a los chicos, es que hay cosas que yo en las exposiciones no pongo, hay conceptos que no están dentro de las diapositivas, ¿sí? Y eso sí les tocaría ir al artículo y buscar porque hay algunos que no están o otros que son más extensos, ¿sí? Leer un poco más. Pero básicamente el examen va de las diapositivas, ¿sí? Entonces, estas diapositivas que les mando, que van a tener ahorita de la clase de ahora, ya les voy a enviar conjuntamente con los artículos. Igual, esto junto con lo que vimos de la unidad 1 y esta unidad 2 va para el prerequisito que van a tener el día lunes de esta semana que viene, ¿sí? Entonces, igualito, les mando los artículos, les mando esto y tienen que revisarlos y nos veríamos la próxima clase para poderles tomar el primer prerequisito. Ahora, como ustedes saben, este fin de semana, todavía no me confirman si esta semana va a haber brigadas de vacunación, porque como esta semana están vacunando colegios, entonces no está confirmado si desde esta semana empiezan con las que son extramurales, ¿no? Entonces, van a tener ustedes como una capacitación de los temas que, como les decía, como este es un proceso que está organizado por la OPS, puede ser que en algún momento venga un veedor y les pregunte algún tema, ¿sí? Entonces, por esa razón, les voy a dar unos 2 temas que tienen que igual revisar. Esto les voy a compartir, pero esto no es para el examen ni nada de eso, solamente es para conocimiento general suyo, ¿no? Sobre la campaña de vacunación. Ya. Doc, Sí, dígame, disculpe, Doc. antes de eso, Doc, en los documentos que me había enviado no estaban las diapositivas del primer tema. ¿No está seguro, Doc? Ya Sí, le Doc, mando. ajá, Sí, porque sí, porque le iba a preguntar al final de la clase si es que también iría, porque dentro de lo que me mandó no estaba, solo estaba todo lo correspondiente al segundo tema. ya. Ahora nuevamente le mando con los de este tema, con las diapositivas de este tema y los artículos de este tema, ¿ya? Ya, Doc, y una cosita más, una compañera me escribió y me dijo que ya había entrado a clases, pero un poco tarde, era Camila Vega, entonces para que le ponga en lista, nada más, Doc. Sí, sí estaban todos. Sí, porque Ya, sí me fijé al momento de permitirles la reunión, sí estaban todos. ya, ¿Ya? listo, Doc, gracias. Ya. Entonces, como ustedes saben, esta es la campaña de seguimiento contra sarampión, rubiola y poliomielitis, que es la que está ahorita en vigencia. La campaña anterior de sarampión, rubiola y poliomielitis se realizó en el año 2012 y según la OPS, debido al crecimiento de la población, al nacimiento de nuevos niños, se debe realizar cada 4 años, ¿sí?
¿Por qué se realiza? Primero, porque no se está cumpliendo con los porcentajes de cobertura de vacunación, ¿sí? Esto debido a la pandemia y todo lo demás causó que haya índices bajos de vacunación en grupos de edad. Entonces, hay casos ya reportados de sarampión, por ejemplo, el de Ibarra, de tétanos neonatal, de poliomielitis, etcétera, que se han estado viendo actualmente. Entonces, por esa razón también es que se está haciendo esta campaña de vacunación. Como ustedes saben, es una estrategia o intervención de sostenibilidad que está a nivel de todo el Ecuador. La campaña empezó oficialmente desde el 2 de mayo y finaliza el 9 de julio. Y lo que se intenta cubrir es el 95% de toda la población objetivo, ¿sí? El rango de edad va desde el año de edad hasta los 12 años de edad, ahí está mal. ¿Ya? La meta es cubrir el 95%. Estas 10 semanas van a ser intensivas, por lo que se busca completar en estas primeras 4 semanas el 80% de toda la meta que debemos cumplir. ¿Ya? Bueno, estos son los compromisos de ejecución, las coberturas y vamos a ver acá. Bueno, las tácticas, lo que se está haciendo son atención extramural, intramural, lo que son poblaciones cautivas, lo que son los colegios, las unidades educativas, todo lo que son CNHs, CIBBs, todos esos, y casa a casa, ¿ya? Bueno, esto es lo que vamos a hacer como brigadas de vacunación. Mínimo debemos cubrir cuatro manzanas y realizar un barrido de las mismas. Entonces se van a aplicar las 3, en algunas personas, en algunos grupos, como ya vamos a ver, se aplican incluso 3 vacunas, no pasa nada, ¿no? ¿Va a haber reacciones adversas? Sí, recordar que las más comunes, dolor en el sitio de la punción, puede haber un rash alérgico, en el caso de la vacuna de la IPV, puede dar una pápula, como puede ser como similar a lo que se produce con la BCG, ¿sí? Y en el caso de la vacuna del sarampión puede producir un rash también en todo el cuerpo posterior a la colocación de la vacuna. Entonces eso también tienen que explicarles a los usuarios qué síntomas puede dejar la vacunación. ¿Ya? En el caso del sarampión, es una vacunación subcutánea en ángulo de 45 grados en el deltoides. Los frascos son de multidosis, ¿no? La OPV viene por vía oral. Esto hay que recordar, no topar la boca con el capuchón y solo son 2 gotitas en la boquita del paciente. Allá hay que cuidar la cadena de frío. Y la IPV es la que les digo que es la intradérmica, que se forma una pápula y se coloca en un ángulo de 15 grados en el brazo izquierdo, ¿sí? Estas son los grupos de edad que van a ser intervenidos y la vacuna que se debe colocar por grupos de edad, ¿sí? Entonces aquí van a ver, en un año solo vamos a colocar OPV por vía oral, ¿sí? De 2 años hasta los 5 años, sarampión y la oral de poliomielitis. De los 6 y los 7 años, sarampión, OPV e IPV, ¿sí? Y de los 8 años en adelante, todo lo que es sarampión, ¿sí? Entonces, estos son lo que se va a administrar por grupos de edad. Bueno, esta es la composición de las vacunas. Cuando ustedes vayan al barrido, tienen que hacer un croquis, ¿sí? Y tienen que ir dibujando las casas por donde ustedes van. Entonces, ustedes dibujan en la hojita que les van a entregar la manzana y van a ir dibujando las casitas, ¿sí? Va a ser efectiva cuando se encuentran niños de 1 a 12 años y se logra vacunar. Entonces, ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, en siglas, casa efectiva, por ejemplo, la C y la E. Si no es efectiva, pero sí les abrieron la puerta cuando no hay población. Es decir, yo fui, toqué, me abrieron, pero no tienen niños de esas edades, entonces es no efectiva, pero sí me abrieron. Fallida renuente cuando se rehúsa a recibir la vacuna siendo población objeto de campaña. Y fallida cerrada cuando posiblemente hay niños, pero no se logra vacunar porque por distintas causas no les abren la puerta, no hay nadie, lo que sea, ¿sí? Y igual si encuentran un terreno vacío, ustedes dibujan y ponen ahí terreno vacío, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a hacer en las campañas y en las brigadas de vacunación. Y vamos a ver lo otro que es el ESAVI, ¿ya?
Ahora, en cuanto a esto del ESAVI, es la vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque muchas veces las vacunas que estamos ingresando ahorita son nuevas, no son vacunas nuevas, por lo tanto pueden dar, ya sea por el componente básico o por los adyuvantes que tiene la vacuna, algún efecto adverso en las personas que se van a colocar, en los niños. Entonces, cuando nosotros tenemos algún proceso que puede estar vinculado a la reacción, a una reacción alérgica o a una reacción debido a la vacuna, entonces tenemos que saber esto. Entonces, primero, si les preguntan qué es un ESAVI, es un evento supuestamente atribuible a la vacunación, ¿sí? Vamos, es cualquier situación de salud, puede ser un signo, un hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad que puede estar en relación o no con la colocación de la vacuna, ¿ya? Puede ser desfavorable y no intencionada que ocurre luego de la vacunación o inmunización. O puede ser que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso, pero coincidieron, ¿ya? Así más fácil. Ya. En cuanto a la clasificación por gravedad, ustedes van a tener un ESAVI grave y un ESAVI no grave. El ESAVI grave es aquella en el que se produce la muerte del vacunado que pone en peligro la vida del paciente que se vacunó, que puede obligar a una hospitalización o prolongación de la estancia, que puede causar una discapacidad o incapacidad persistente o significativa, que tenemos la sospecha que esté en relación con la causa de una anomalía congénita o que pueda haber causado un aborto. Eso se define como un ESAVI grave. Y un ESAVI no grave es aquel que no pone en riesgo la vacuna de la vida de la persona vacunada, del embrión, del feto o del recién nacido, que muchas veces puede desaparecer sin tratamiento, que no obliga a hospitalizarse y que no va a ocasionar ningún proceso a largo plazo, ni discapacidad, ni nada. Ahí están, por ejemplo, el dolor en el brazo, el eritema, o a veces el rash que se producía. Entonces, esos son ESAVIs no graves. ¿Ya? Bueno, este es como un cuadro de diferencia entre lo que es un ESAVI grave y un ESAVI no grave, ¿ya? Ahora, en relación a la notificación, cuando son ESAVIs no graves, nosotros tenemos un máximo de 5 días para notificar y nosotros lo notificamos en la ficha blanca del ARSA. Sí, es una hojita que es de fácil llenado, que ustedes van a encontrar en todos los centros de salud. Y que ustedes ahí llenan los datos que le piden, que no son solamente, son cosas básicas que ustedes pueden llenar, y eso se tiene que enviar al ARSA para que ellos hagan la notificación del caso. Ahora, si es un ESAVI grave, aquí en las diapositivas dice que son 48 horas, pero hay que tener en cuenta que este proceso tiene que pasar a epidemiología, por lo tanto, nosotros como profesionales tenemos que hacerlos en menos de 24 horas. Es decir, en el momento yo estabilizo al paciente y posterior a eso ya me pongo a registrar y hacer la notificación del paciente para que pueda ser enviado a epidemiología. Ahora, conjuntamente con la ficha blanca del ARSA, yo tengo que llenar el EPI individual y la ficha de seguimiento o de investigación epidemiológica. Entonces, todo esto yo tengo que llenar y poder enviar a epidemiología para que él se encargue de hacer el seguimiento del evento, ¿no? Ahora, ¿quién debe notificar? Obviamente, como ustedes no son personal del MSP, ustedes no notifican. Ustedes lo que hacen es comunicar a la persona que en ese momento esté como principal de la brigada, ¿sí? Y él se debe encargar de hacer este proceso de llenar y de hacer todo lo demás del formulario, ¿ya? Esta es la ficha blanca del ARSA. Ustedes pueden descargarse en la página directamente o si es que no hay en el centro de salud o de lo contrario tener la hojita, ¿ya? Y bueno, estos son lo que les decía. Esta es la hoja de seguimiento de epidemiología, el EPI, y que tienen que llenar una vez que se capte el caso. Entonces, eso, bueno, nos encargamos de llenar el médico que notifica y después el epidemiólogo, ¿sí? Entonces, es bastante extensa.
Sí, entonces esto hay que llenar. Ya. Más que todo, chicos, como les digo, es para que ustedes tengan el conocimiento. Conjuntamente con las diapositivas, también les voy a mandar estas dos presentaciones para que ustedes las lean y estén listos. Ya deben tener los grupos para esta semana, por si acaso, si es que ya me confirman, yo les confirmo el día que tienen que estar. De lo contrario, sería para la siguiente semana, pero ya tienen que estar listos los grupos, ¿ya? Eso nomás. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Doc, Hasta sí, ya estaban confirmados los grupos, ya solo esperemos a que usted nos avise. Doc, de parte de nuestro curso, teníamos la duda de esto de las vacunas que habíamos hablado con usted. Ujú. Ya. De las suyas que ustedes quieren Ajá, colocarse, ya. ajá. Porque me quedaron en enviar un listado de cuántos son, pero hasta ahora Mm, no me han enviado. ya. Y Sí, les dije también al otro curso para que de una vez se unan y todos puedan vacunarse, ¿sí? Pero tampoco me han mandado. Entonces, cuando me manden para yo saber cuántos son y poder hacer el requerimiento de la vacuna o ver cómo ayudarles. ya, Doc, lo que pasa es que algunos de mis compañeros, o sea, necesitan las vacunas, pero no todas, entonces por eso es que yo aún no le enviaba porque no sabía cómo mandarle en ese caso. Porque, Ya, o sea, deberían, bueno, yo creo que simplemente preguntando quién necesita hepatitis, cuántas son, nada más les cuento. Quién necesita tétanos, eso. Y fiebre amarilla también tienen que colocarse. No sé si eso también los pidieron. entonces Porque, para las tres usted no nos podría ayudar. claro, porque, por ejemplo, fiebre amarilla, si se van al oriente, sí les van a exigir. O sea, sobre todo para el sur rural, que debe ser una, esa es solo una vez. Si ya se colocaron antes, ya no deben volverse a colocar. Ajá. Ya, Doc. Bueno, voy a tratar de esta noche enviarle el listado. Claro, y una vez que ustedes me digan, si en todo caso ustedes pueden, por ejemplo, un sábado, van al centro de salud sábado y yo les vacuno a toditos. Porque alguien me dijo que sábado tenían un poco libre, entonces puede ser que si no puedo llevar las vacunas en este caso al hospital, podríamos organizarnos para que vayan un sábado y el sábado se vacunen. Ya, listo, Doc. Ujú. Sí, sí, no hay problema, eso apenas ustedes me digan, yo ya coordino.